Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está con nosotros en nuestro estudio la abogada Ana Katiria Suárez. Ella acaba de escribir un libro dramático que da cuenta de un hecho real en el que tuvo que litigar. El caso de una joven de 20 años, Yakiri Rubio, violada, agredida físicamente, que en defensa propia tuvo que privar de la vida a uno de sus agresores. Ana Katiria, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. Gracias, Luis, por la invitación y el interés. ¿Quién es Yakiri Rubio? ¿Qué fue lo que sucedió con ella? Yakiri hace 3 años tenía tan solo 20 años y a finales del 2013 unos sujetos la secuestraron amagada, la llevaron a un hotel de paso en la colonia Doctores, una de las colonias más riesgosas y más violentas en la Ciudad de México. En ese hotel la violaron, la apuñalaron, la golpearon, violaron cualquier tipo de dignidad humana y en legítima defensa ella le cortó el cuello en un movimiento de suerte a uno de sus agresores. Y cuando sale a las calles pidiendo auxilio a la policía, se encuentra con un grupo de policías, alrededor de 6, que la mitad deciden auxiliarla, llevándola a la Procuraduría de la Ciudad de México, y la otra mitad se va en busca de sus agresores, porque acababa de suceder unos minutos antes. Y ahí empieza el calvario para Yakiri, que además de defenderse por su vida en legítima defensa, tiene que enfrentar autoridades misóginas, patriarcales, como se vive en este país constantemente, en donde el peso de una víctima que es agredida sexualmente se merma o se disminuye frente a la de sus atacantes, porque resulta que uno de sus atacantes, el que queda con vida, es también su denunciante, y es que el que la acusa de homicidio calificado por haberle privado de la vida a su hermano, 2 de sus agresores. O sea, Yakiri se convierte de víctima a víctima. Eso sin saberlo, porque la autoridad en todo momento le engañó que estaba siendo trasladada ante la autoridad, ante la policía, para denunciar una violación y una tentativa de homicidio. Y sin embargo le toman su declaración como probable responsable de un homicidio calificado, con pruebas falsas, fabricadas, con otra denuncia que nadie nunca conoció, que relato aquí en el libro, de un robo agravado. Entonces decías, pues lo mató porque es su amante y ella quiso matarlo, o lo mató para robarle las cosas que le sembraron en su bolsa, porque así pasa en este país, Luis. Desgraciadamente, las autoridades de base están acostumbradas a hacer favores o a no tener conciencia de la dignidad y los valores primordiales como el valor de la justicia y la verdad. Y entonces resulta que sus agresores eran vecinos pared con la policía capitalina. Relaciones de contubernio. Así es. ¿Y qué pasa cuando una mujer, no nada más ante una autoridad que es machista y misógina y patriarcal, autoritaria, sino además clasista? Porque se dedica a oprimir a los más desvalidos, a los pobres. Y Yakiri, pues una mujer sola, lesbiana, sin recursos económicos, es el blanco perfecto para que la Procuraduría o las autoridades de este país siembren en sus bitácoras una palomita más para decir, detuvimos una asesina. Y ahí empieza el calvario como defensa, cuando decido tomar el caso de Yaki, al enfrentarnos a un sistema realmente viciado de corrupción y de poca dignidad. Cuéntanos un poquito más de Yakiri, porque tal y como tú la describes, es esta mujer joven, ya nos dijiste, lesbiana, con una pareja además. Sí, Gaby. Trabajadora. Muy trabajadora. ¿No? Que vive en un barrio popular muy conocido en la Ciudad de México, Tepito, ¿no? Así es lo curioso. Por un lado tenemos la colonia Doctores, conocida por todos los ciudadanos como una colonia peligrosa y de mucha delincuencia de robo de autopartes. Y por otro lado tenemos la zona de Tepito. Tepito también es muy famosa por ser un barrio muy antiguo en esta ciudad, en donde también se conjuga mucha violencia física, asaltos, narcomenudeo, piratería, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de 2 barrios
que se enfrenta una chica que sí vive su vida como una ciudadana honesta, que trata de luchar para salir adelante en un contexto de pobreza y que es agredida por dos sujetos que sí practican las actividades que caracterizan a esa colonia. Entonces, cuando Yakiri se traslada de esa zona de Tepito a la zona de la Doctores, es cuando se encuentra con estos dos sujetos, que la secuestran amagada con un cuchillo. Es un cuchillo que es como un cuchillo de pelapapas, que es utilizado por muchos delincuentes, pero te estoy hablando desde hace cientos de años, porque la presión o la precisión con la que se hacen los cortes es impactante. Entonces, este cuchillo con la que la amagan y la apuñalan es con el mismo con el que ella se defiende. ¿Y qué sucede con una niña que tiene una pareja? Es impactante esta historia. Una pareja, también Gaby, que tenía una chiquita en aquel entonces de 8 años y que se entera ese día, el día de los hechos, que Jackie es violada, se entera que su hija fue abusada sexualmente por su tío paterno. Y como una pareja normal, le pide a Yakiri que la acompañe a iniciar una denuncia ante la Procuraduría Capitalina. Y cuando está en tránsito a encontrarse con su pareja, entonces es cuando la secuestran. Hablan algunos autores de las violaciones correctivas para las lesbianas, que estamos hablando de un tema de violencia de género. Y el género no es solo una mujer, es cualquier persona que decida, sea por determinarse en género o sexualidad, y que es desvalida o una sección vulnerada o vulnerable frente a una sociedad prejuiciosa, machista, y que se encarga de castigar o sancionar a las mujeres que se atreven a levantar la voz. Y esta no fue la excepción. ¿Cómo es que tú te involucras en esta pesadilla? Porque es una pesadilla. ¿Qué te lleva a convertirte en abogada de Yakiri? Pues creo que lo que me llevó es parte del éxito del caso, las redes sociales, los medios de comunicación. Te puedo asegurar que el 50% en un texto pide ayuda, pide auxilio para que alguien lo ayude a sacar a su hija de un encierro injusto. Y yo lo veo en su muro, en un post que hace en su muro, y le mando un mensaje interno, privado. Le digo al papá de Yakiri: soy abogada, soy penalista, ¿cómo te puedo ayudar? De inmediato me responde diciéndome que su hija no tenía defensa y Catitla, que está en contra, que los reclusorios en este país son divididos en femenil y varonil, pero que los reclusorios donde están las internas mujeres están vacíos de visitas porque las mujeres son abandonadas. Nadie les interesa salvar a una mujer de prisión, y ves a los reclusorios varoniles, están las colas interminables de la familia. Mamás, esposas, Así hermanas, es. hijas. Pero aquí una mujer pobre, lesbiana, sin recursos económicos para poder enfrentar un sistema que no cesa de violentarnos, ¿quién la iba a defender? Pues la sociedad civil, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación y la defensa, que en este caso fui yo. Nos abocamos a una lucha por visibilizar las inconsistencias y toda la corrupción y los vicios de origen que tenía la averiguación previa o la investigación que se le inició a Yakiri por homicidio calificado. Tú cuentas en el libro que ella casi fue asesinada dentro del penal. Sí. Por 30 pesos, Luis. 30 pesos iba a costar su vida. 30 pesos. $1.50. $1.50. Eso valía su vida. Y eso es mucho, porque para algunas autoridades no vale ni eso, Luis. No vale ni eso. Esta mujer iba a ser sentenciada a 60 años de prisión por un delito que no cometió, porque la legítima defensa nos autoriza a combatir la agresión que sentimos a costa de lo que sea, llámese la vida del atacante, con lo cual no estamos hablando de un delito sancionado. Y la fabricación de las pruebas la iban a llevar a tener que estar en prisión más de 60 años por haberse defendido de sus violadores. Entonces tenemos que salvó su vida de los violadores, salvó su vida de las internas en prisión que querían matarla por 30 pesos, y después tuvo que salvar su vida a manos de la autoridad que estaba
dispuesta a someterla a 60 años de prisión sin importarle el futuro de una mujer. En el libro, Ana Katiria, tú ya nos describiste lo que es el mundo del AMPA, ¿no? Nos describes de entrada este sistema penitenciario que existe en México con poblaciones sobrecargadas, clima de violencia al interior, pero también nos describes lo que el infierno que representa la impartición de justicia en este país y Sí. cómo tú como abogada te tuviste que enfrentar esa situación. Sí, y lo digo con mucha vergüenza porque he tenido oportunidad de verificar la impartición de justicia en otros países y no voy a decir que México sea el peor, pero estoy hablando de lo que conocemos aquí. Y lo que conocemos aquí es que la indolencia y la frialdad con la que la autoridad aplica la ley o imparte justicia es deleznable. Tienes que mendigarlo y siendo mujer mucho peor. Porque te repito, al igual que una víctima, una defensora frente a la autoridad tiene mucho menos peso del que pudiera tener un abogado. Y me costó mucho trabajo escribir este libro y publicarlo, porque muchas autoridades de alto rango, hombres, costumbristas, machos, sin una perspectiva de género, no querían que hablara. Pero no podemos seguir siendo condescendientes guardando silencio ante los atropellos de la autoridad. No puede ser. Pero ese sistema de impartición de la justicia es abusivo desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, según tú alcanzas a narrar ahí en el libro dramáticamente. Y encuentro una explicación, pero no una justificación. Las investigaciones, como en cualquier país, empiezan en manos de la policía, que son los que tienen el primer acceso al delito, a los hechos, a ese homicidio, a ese robo, a esa violación. Y a partir de ellos es que se corre la trenza para que el máximo tribunal pueda decidir y ejecutar una sentencia definitiva. Con lo cual, las autoridades de base, que son mucho más corrompibles que las de alto rango, pero no del todo, son las que empiezan a generar este tipo de corrupción. ¿Y qué sucede? En lugar de que esos errores en los que comete tanto el Ministerio Público como los policías encargados de la investigación sean rectificados por sus superiores jerárquicos, es decir, procuradores, jueces, magistrados o ministros, lo que hacen es crear todo un escenario para justificar el actuar de los operadores de base y no reconocer los errores en los que incurren, o los atropellos o las violaciones. ¿No queda mejor sacar de esta institución a los que no están comprometidos, reinstalar el derecho, regresarle la libertad a una mujer y reivindicar los derechos humanos de una víctima antes de darle la razón a unos empleados corruptos y sacrificar la vida de una mujer? ¿No queda mejor eso para todos? Queda la pregunta en el aire. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Claro que sí. Estamos de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la abogada Ana Katiria Suárez sobre el caso de Yakiria Rubio, que tuvo que defenderse a sí misma de una salvaje agresión de parte de dos hombres. Ana Katiria, Yaki está ya libre. Sí. Pero tú señalas en el libro, está libre no necesariamente por las buenas razones. Exacto. Es a lo que yo le llamo en uno de los capítulos un triunfo mediocre, un triunfo a medias tintas, condescendiente con la ciudadanía y con una mujer. ¿Por qué? Porque la legítima defensa se puede ejercer desde el momento que eres agredida sexualmente. No te tienen que apuñalar para que se te reconozca el derecho a salvar tu vida o tu integridad física. ¿Y qué sucede? Los jueces, hasta el máximo exponente de la federación, es decir, de todo el país, le han reconocido a Yakiri el derecho a la legítima defensa por las puñaladas que recibió por parte de uno de sus agresores. Porque has de saber que estas fotografías las escondieron en un principio, pero no estaban las en el encontramos. expediente. No.
pero las encontramos. Y lo que sucede es que las autoridades le dicen, muy bien, Yakiri, tienes derecho a haber ejercido la legítima defensa por estas lesiones. No por ser violada. No por ser violada. Al día de hoy tenemos una investigación abierta todavía por el delito de violación, porque has de saber que nos costó mucho trabajo exigirle a la Procuraduría que abriera otro expediente por violación y no solo por el homicidio calificado. El homicidio calificado le dan la calificativa porque le inventan que ella es amante del occiso, del violador. Y muchos medios de comunicación, los primeros que toman la nota, tratan de incidir en la opinión pública diciendo que una mujer asesina a su amante y además era narcomenudista, prostituta, asesina a su amante. Y así, ¿quién la va a ayudar? Y entonces regresamos al último punto en donde se le reconoce la legítima defensa, pero nunca se nos ha reconocido el derecho de defendernos por ser violadas. Pareciera que un hombre que va en su coche y que le roban un reloj de muy alto precio y en legítima defensa defiende sus bienes materiales, se le reconoce la legítima defensa en un segundo, como lo hemos visto en este país en otras ocasiones. Y aquí tenemos que mendigar justicia, Luis. Hace unas semanas sucedió lo mismo con otra chica de 15 años y mató a su violador con el mismo cuchillo que la había amagado. Pareciera que las historias se repiten en cada esquina. Y nuevamente la autoridad mexicana decidió iniciarle una investigación por un homicidio, hasta que la sociedad civil recordó qué era lo que había pasado y que organizándonos y exigiéndole a las autoridades que cumplieran con su deber, lograron decretar el no ejercicio de la acción penal, es decir, librarla de cualquier señalamiento de un delito a esta chiquita de 15 años y decretarle la legítima defensa. El poder de los hombres defendiendo su poder. Así es, yo no sé qué miedo les da, un tema de control, y volvemos a lo mismo, ¿no? Le reconocen a esta chiquita el derecho a defenderse porque tenía lesiones físicas, pero no por haber sido violada. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué los hombres que imparten justicia sienten tanto temor en darle el poder a una mujer para defenderse? ¿Qué tienen miedo de perder? No lo sé. Este hecho está enmarcado en un clima general de violencia en contra de las mujeres en México. Hemos visto interminables casos de feminicidios en el Estado de México, en Chihuahua. Hay hasta alertas de género anunciadas por todos lados. ¿Por qué tanta violencia, según tú has visto como abogada? No lo entiendo, Luis. Puedo encontrar explicaciones como la sed de poder, de control, la inconsciencia, la desvalorización de la mujer desde muchos años atrás, incluso los propios prejuicios de la sociedad cuando una mujer es violada. No digas nada, luego nadie te va a querer, es que tú lo provocaste. ¿Para qué te vistes así? ¿Qué estabas haciendo a esas horas en la calle? Y si es el tío, el papá, el abuelo o el vecino, está mintiendo. Es que es una provocadora. Entonces nos remontamos a que la violencia no solo es física. Esta violencia de género que se viven en las empleadas, las arquitectas, las científicas que ganan menos que los hombres, que creen los altos mandos que son menos capaces. ¿Por qué? Porque es un tema de control, de poderío. No sé a qué le temen, pero lo que sí sé es que están al borde de cesar, porque las mujeres ya no nos vamos a callar, al menos yo no. Pero tú enfrentas las enormes dificultades que significa litigar en ese clima adverso. Sí. Porque por un lado tienes la situación social, el mundo de la delincuencia, del patriarcado, etcétera, etcétera. Pero por otro lado tienes este mundo de los jueces que parecieran ser insensibles a la cuestión de género. Y al respeto, porque ayer tuve una experiencia con un abogado de mucho renombre y estaba al lado de otros abogados y se refería a ellos como, oiga abogado, oiga maestro. Yo tengo muchos años de estudiar, Luis, y para este abogado mi nombre era Anita. Anita. En diminutivo. No, Anita,
es que no, mi reina, no, Anita. Y tenemos la misma preparación los tres abogados. ¿Por qué subestimar la capacidad de una mujer en países que es evidentemente que tenemos un retroceso social en la educación, en la impartición de justicia? A ver, si estamos reprobados en justicia, es que algo socialmente también está decantando en un concepto retrógrada de la mujer. Los médicos ginecólogos que se atreven a violar a sus pacientes y les da vergüenza a las pacientes hablar. ¿Por qué? No entiendo, Luis. Pero podríamos decir que la impunidad juega a favor de que este tipo de situaciones se produzcan y se reproduzcan. En la medida en la que no hay una sanción, en la medida en la que lo hacen porque pueden hacerlo y no tiene consecuencias, ¿esto favorece un clima social o sería exagerado decir eso? No es exagerado. La autoridad es elitista. Y en este México, el poder adquisitivo más importante es del género masculino. Y la autoridad le gusta quedar bien con quien tenga el recurso para llenar las expectativas mercantiles de las autoridades. Con lo cual, pues la voz de una mujer se merma, no tiene tanta fuerza, porque es solo su dicho, el otro son intereses. La mujer, ¿qué importa? Que se vaya a su casa, que deje de armar pleito. Pues eso nos dicen, que somos chismosas, no aguerridas, chismosas. Déjame hacerte una pregunta que tiene que ver con el nombre del libro y con la esencia del caso. ¿Puede estar justificado matar? Por supuesto que sí, la ley lo permite. La Constitución te permite salvaguardar tu vida, tus bienes o los del de al lado. Tú puedes matar a alguien si ves que están lastimando a alguien que está al lado de ti y ni siquiera lo conoces, ¿eh? Ni siquiera tienes una relación familiar, consanguínea, amistosa, nada. Tú puedes matar a alguien en el momento en que tu vida o tus bienes se ponen en riesgo. Por ejemplo, si alguien entra a asaltar tu casa, si te están amenazando físicamente con hacerte daño en la calle. De cualquier manera, la legítima defensa, aunque implica privar de la libertad o lesionar al de enfrente, es un acto en defensa propia que restituye la incapacidad del Estado para que tú no seas agredida por terceros. Es decir, tu Estado no me puedes defender, permíteme a mí salvaguardar mi vida, mis bienes o el de un ciudadano de al lado para no ser agredidos por un delincuente. Tú convertiste el caso de Yakiri en una causa más general. No es usual que los abogados hagan eso. Los abogados trabajan fundamentalmente con casos individuales o a lo sumo colectivos. ¿Por qué convertirlo en una causa? Porque me duele su dolor, porque también estoy harta, porque soy mujer, porque habemos muchas y muchos que Jackie somos todos. Y no solamente por una agresión sexual, sino por lo que decías, por la impunidad, por los excesos. Y se creó una causa en esto porque Jackie es una gota en la lluvia, pero todos somos Jackie, todos. Y me merece la pena porque mi vida y mi integridad física no vale menos ni vale más que la vida de Jackie, vale lo mismo que la vida de Jackie. ¿Y tú dirías que este caso muestra un punto de quiebre en la justicia mexicana, que hay un antes y un después del caso de Jackie? En la exigencia de juzgar con perspectiva de género, sí. Es muy complicado que los casos de derechos humanos en los que se defiende la integridad del ser humano, valga la redundancia, se logren con éxito estando con vida la víctima. Y en este caso fue así. Y tuvimos oportunidad de exigirle a cada una de las autoridades que resolvieran y redactaran todos esos sentencias o acuerdos con perspectiva de género. Tiene que ser un parteaguas. No, los delitos no son todos los mismos. Los delitos que se cometen después de que una mujer es violada, apuñalada y arrojada al vacío o a la calle, es un delito de género porque se cometió por el hecho de ser mujer.
No es un homicidio entre dos mujeres que se debaten en una riña. Es por el hecho de ser mujer. Tu situación se ha vuelto muy difícil a partir Sí. de ese caso. Tú estás siendo de alguna manera acosada, Sí. presionada, has tenido que tener protección policíaca. ¿No es muy alto pagar ese precio por un caso así? Pues no es muy alto porque mi vida no vale más que la de Jackie. Y por otro lado, pues sí, es muy triste sentirte acosada por querer hacer el bien, por querer hacer lo que tienes que hacer, que es aportar lo que esté en ti para ayudar al de enfrente. Pero he tomado mis precauciones, no te creas que no, porque estas amenazas también vienen de las propias autoridades. Hoy pertenezco al mecanismo de protección para los defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas que tanto daño le hacen para las autoridades a este país porque develan el sinnúmero de ofensas que los servidores públicos cometen a la ciudadanía. He denunciado públicamente que cualquier cosa que me pase a mí, mi integridad física o mi familia, hago responsable al Tribunal de la Ciudad y a la Procuraduría Capitalina, porque son ellos los que no les gustaba. ¿Estás señalando directamente a esas autoridades como posibles responsables? Al igual que la familia de los delincuentes, porque ¿qué diferencia hay en las amenazas de unos o de otros? Ana Katiria, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir todas estas experiencias y por el valor que has mostrado durante todos estos años. Gracias, se me atora la garganta, pero es necesario. Se vale aprender a vivir sin dolor. Se vale aprender a vivir sin dolor. Muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por su amable asistencia el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí en Cruce de Palabras por Telesur.